Bueno, la popularidad, no la podemos negar, es muy alta, la que tiene el actual presidente de El Salvador. Sin embargo, el tema del régimen de excepción no tiene esa misma popularidad. Vamos a conocer un poco más de este plan. Nosotros estamos enlazados vía Zoom con Keila Cáceres, analista legislativa y defensora de derechos humanos de El Salvador, para que nos cuente de qué se trata este plan, qué es lo que ha hecho. Ah, Sabemos, por supuesto, que ha capturado a muchísimos pandilleros, pero ¿cuál es el costo? Bienvenido, señora Cáceres, a Exitosa. Bueno, y agradecerles también por retomar este tema. Bueno, actualmente en El Salvador creo que ha sido, y en América Latina, un tema de discusión que no es nada nuevo, sino que es una forma de cómo los gobernantes que intentan permanecer en el gobierno se lucran precisamente de estas políticas de seguridad que tanto necesitan y que tanto urgen en nuestras sociedades, ¿verdad? La verdad es que no podemos hablar de que existe un porcentaje de totalidad de la población que se sienta totalmente a favor en El Salvador, sobre todo, no se sienten a favor del régimen de sección. Pero en concreto, el régimen de sección lo que significa es una forma de quitar varios derechos, sobre todo derechos fundamentales, para que toda ciudadana y ciudadano puedan tener garantías constitucionales a la hora de entrar en un proceso judicial. ¿Qué significa esto? Que si usted, por ejemplo, se encuentra en una zona peligrosa de El Salvador, usted puede ser víctima de esta captura sin ni siquiera tener rasgos o alguna vinculación con las pandillas. Es importante mencionar que el régimen de sección no solo afecta a los pandilleros Exitosa. y a los grupos organizados, sino precisamente a toda la población. Y ese es el peligro que nosotras estamos evidenciando, ¿verdad? Porque decimos, en efecto, necesitamos un combate claro, fuerte y conciso a todos esos grupos de crimen organizado, pero resguardando a la población civil. Y eso no se ha hecho. Entonces, lo que hemos tenido son más de 67.000 capturas en este más de un año que llevamos del régimen de sección. Y dentro de todas estas hay más de 5.000 denuncias de familiares que atestan que no, que sus hijas, hijos no son pandilleros, ¿verdad? Y eso también tienen un atestado en el que demuestran que no tienen ninguna vinculación ni pertenecen a estos grupos criminales. Entonces, Y en una estos de las cinco grandes mil violaciones es esa atestados precisamente. y en estas 5.000 denuncias se ha logrado establecer si alguno de estos son inocentes efectivamente o no se sigue un proceso. No hay un proceso. Eso es lo peligroso de este régimen de sección. Por ejemplo, si usted, normalmente el proceso legal era que usted era detenido, se le investigaba por 3 días y a los 3 días tenía su primera audiencia para que el juez o la jueza determinaran cómo iba a continuar su proceso judicial de investigación. Sin embargo, con el régimen de sección y otras leyes que se modifican con el régimen de sección, es que usted puede permanecer en prisión hasta 2 años o 3 años privado de libertad sin tener una sola audiencia o tener acceso a su abogado o su abogada para poder demostrar que usted es inocente. Eso por una parte. Por otra parte, el derecho de el habeas corpus, que es un cuerpo y una posibilidad para que las Exitosa. personas puedan llevar sus casos a la Corte Suprema de Justicia y que estos puedan justamente hacer una investigación para poderlo dejar en libertad. Tampoco ha estado posible porque las modificaciones de las leyes en el Código Penal y el Código Procesal Penal impiden esta posibilidad. Entonces no existe una garantía para que estas personas puedan demostrar su inocencia. Entonces, es lo que le decíamos, ¿verdad? Hay personas que se las han llevado incluso con engaños diciéndoles que tienen procesos en que la fiscalía lo requiere, por ejemplo, para cualquier trámite, perdón, cualquier trámite, y en este se les toma capturados.
Señora Cáceres, yo le había dejado una pregunta. ¿Cuánto de popularidad tiene el presidente Bukele en El Salvador después de haber implementado estas políticas duras para eliminar pues a las de las calles, ¿no? A las pandillas. Bueno, la popularidad, no la podemos negar, es muy alta, la que tiene el actual presidente de El Salvador. Sin embargo, el tema del régimen de excepción no tiene esa misma popularidad. Y eso creo que ha sido una de sus mayores debilidades, precisamente porque no es una política pública de seguridad que pueda tener tanta larga, digamos. Y eso es lo que ha pasado en El Salvador, que por eso se llama régimen de excepción, porque según la Constitución de la República es solo cuando exista realmente una alerta grave o un peligro inminente que se declara esta. Y no tiene ninguna prórroga. Sin embargo, ya llevamos más de un año en esta dinámica, que ya no es una excepción, sino que es una norma, y se convierte precisamente en una política pública. Entonces, eso ha sido una de las grandes debilidades, precisamente por lo que mencionaba usted al inicio de esta conversación, que hay diferentes organismos internacionales que han llamado la atención precisamente a la garantía de derechos humanos. Y con eso también tenemos que ser claras en decir que no estamos diciendo que se les respeten o que se deje en libertad a pandilleros o criminales, ¿verdad? Sino más bien a estas personas inocentes que no tienen ninguna vinculación ni ninguna participación en estos crímenes y mucho menos que violen la paz de la ciudadanía, ¿verdad? Ah, Sino que no, por son personas supuesto, trabajadoras en a su nadie se mayoría. le ocurriría Ujú. pues que están velando por los derechos humanos de estos criminales, sino Exactamente. a los inocentes que se les ha confundido o se han Eh, excedido pues y se les ha encarcelado. Pero entonces, si es que se ha Sí. logrado la pacificación y siguen en este estado de excepción, ¿hasta cuándo van a tener el estado de excepción? ¿Cuándo tiene un punto final? ¿Y qué se va a hacer con toda esta gente que los tienen encarcelados? Los encarcelamientos son de por vida porque hay gente que no cambia, ¿no? Sí, exactamente son las preguntas que nos hacemos y que se le han hecho al gobierno y por lo visto con las últimas reformas que hay en la legislación, podemos deducir que este régimen de excepción tiene una duración de aproximadamente 5 años y básicamente es el periodo nuevo de reelección inconstitucional de parte del presidente actual que está básicamente promoviendo que se mantenga este régimen de excepción aun cuando se dice que hay cero homicidios. Sin embargo, las cifras que reportan los medios de comunicación son totalmente contrarias, al igual que las cifras de personas desaparecidas. Entonces, esta aparente pacificación no está realmente beneficiando a la población, sino más bien a la imagen y a los números del gobierno actual y del partido oficialista. Además de esto, creo que es importante mencionar que este gobierno se le ha vinculado con las pandillas también, ha tenido tratos y que gobiernos como Estados Unidos han denunciado su vinculación directa con estos grupos organizados y que lamentablemente nunca han respondido a estas inquietudes, ¿verdad? Entonces también es el tema del régimen de excepción no solo pasa por la criminalidad, sino también por otros temas como el tema de la corrupción, el tema de la vinculación con las pandillas y los acuerdos que hay entre el gobierno y el crimen organizado, y finalmente también la captura de estos inocentes y la violación de estos derechos humanos. ¿Y usted por qué me ha dicho que la reelección es inconstitucional? ¿No estaba amparada antes en su constitución? No, Mm, muy bien. no, en la Constitución está totalmente prohibida la reelección inmediata. No se puede hacer una reelección presidencial de inmediato, sino que se tiene que dejar siempre un periodo de por medio para volver a postularse para ser candidato a presidente o ¿Y esto vicepresidente. Sin Bukele lo ha embargo, cambiado? sí, el primero no ha cambiado la Constitución, simplemente el gobierno ha tomado los órganos del Estado. Nosotros somos un país que tenía tres órganos de Estado, el órgano ejecutivo, judicial y constitucional. Sin embargo, el 1 de mayo del 2021, cuando llega el partido oficialista a la Asamblea Legislativa,
cambia a los magistrados de toda la Corte Suprema de Justicia al fiscal general de la República y toma todo el órgano judicial. Existen leyes que ahora, por ejemplo, han jubilado o han retirado de sus cargos a jueces para imponer gente y magistrados fiscales que sirvan directamente al presidente, quebrando este orden constitucional y democrático en el que estaba fundamentada la República de El Salvador, ¿verdad? Que era precisamente un balance de poderes. Actualmente a todo responde al presidente de la República y este efecto ha tenido como consecuencia una reelección inmediata por una resolución de la Corte Suprema de Justicia sin ninguna base constitucional ni legal, ¿verdad? Simplemente ha sido una resolución que los magistrados han decidido hacer para darle luz verde al presidente actual. Muy bien, muchas gracias a Keila Cáceres por estar aquí y explicarnos un poco cómo se enmarca este plan Bukele, que además busca su reelección inconstitucional, como usted nos ha narrado. Muchas gracias por estar aquí.